Estamos en un tercer episodio con el licenciado Héctor Giuliano. En el primero vimos la distinción, la diferencia entre el concepto de economía propiamente dicho y de finanzas. También vimos las funciones del dinero, de la moneda. Sí. En el segundo episodio hicimos un breve repaso, un rápido, interesantísimo repaso sobre la evolución del capitalismo y cómo lo que sería el capitalismo financiero se ha enseñoreado de lo que es el capitalismo mundial y específicamente en lo atinente al drama argentino, ¿no? El poder de las finanzas sobre la economía real. Sí. Y ¿Cómo se materializa el predominio de la finanza sobre la economía? A través del dinero libre, del capital financiero o lo que se llama también inversión financiera autónoma, es decir, cuando uno obtiene dinero del negocio del dinero, cuando ya se independiza, que eso lo vamos a ver en algún momento más adelante cuando hablemos del sistema bancario, bursátil, financiero propiamente dicho, pero que es lo que yo traté de reflejar en la última charla. ¿Cómo se llega al capital? En la última charla, a mí me pareció más que interesante un concepto para desarrollar más bien con un filósofo o hasta con un teólogo, la cuestión esta de que el dinero produciendo dinero. Es decir, porque subyace una cuestión moral grave, una cuestión para análisis filosófico y hasta para análisis teológico, muy interesante la punta que es un hilo para tirar, me parece. Antinatural. Antinatural. Claro. Es decir, porque esta cultura, o esta idiosincrasia, o esta forma de entender la vida, en la cual la actividad económica o el lucro desmesurado deviene de una forma de entender la vida, y esa forma de entender la vida deviene de una religión determinada. Ahora aclaremos esto. El lucro no es mala palabra. No, es decir, por supuesto. Que alguien tenga ganancia, sí. El otro día, en forma muy oportuna, el Papa Francisco observó las desviaciones modernas con respecto al Dios del mercado y el Dios de la ganancia, ¿no? Y le dijo el Dios mercado y la diosa ganancia como rectores, es decir, no es impugnable la ganancia, pero hay un principio básico que tiene base socialista y nacional, que es que la única verdadera ganancia legítima del hombre es la que proviene del trabajo y no de la especulación financiera. Ese es el nudo de la cuestión. Entonces, el sentido de, efectivamente, porque vos hablabas de los dos programas anteriores, fue en el primero plantear esta dicotomía, finanzas y economía, porque esto no se le dice a la gente no se le plantea esto, ¿viste? Todo, hay economistas a rolete del establishment, pero soslayan este problema central. Hablan sin hacer esta distinción. Esta distinción, claro, no me quiero arrogar la paternidad sí, básicamente la paternidad de la idea, pero se fundamenta en autores tanto técnicos como hemos mencionado, a Sombart, a Hilferding, como políticos, Lenin, Mussolini, y filosóficos, porque uno de los que escribió sobre esto fue Oswald Spengler en La decadencia de Occidente. Es recomendable para quien lo quiera profundizar sobre filosofía de la historia, en el segundo tomo, donde él habla del maquinismo y habla de esto, de cómo el capital financiero está enfrentado con el capital económico industrial y cómo la lucha entre la finanza y la industria, entre lo que él llamaba la lucha entre el poder del oro y el poder de la espada, porque él decía que la industria en definitiva tenía su correlato con el poder militar. Porque en efecto, el poder militar en todas las épocas dependía del poder industrial de la época, ¿no? El que podía fabricar mejores armas. Entonces él hablaba de que ya, escrito en 1918-19, La decadencia de Occidente, él hablaba de la lucha entre el poder del oro y de la espada, entre el poder del dinero libre y el poder de la industria, y consecuentemente del poder político militar. ¿Sí? Claro. Y todo se compra y se vende
en el Dios mercado, En el Dios mercado. y en el afán del lucro Claro. desmesurado que desvirtúa, digamos, el valor real Claro. de los objetos. Y a veces los artículos Claro. suntuarios pasan a valer un precio desmesurado. También Sí. viene de la mano del consumismo, lo que es el mundo moderno de hoy. Pero no vamos, yo diría que hoy no nos vamos, pues no alcanzaría el tiempo a hablar de la inflación, pero la inflación está metida en todo este entuerto, ¿no? No sé si transponemos las cosas, pero de entre lo que vos dijiste me parece una cosa importante a resaltar. ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? Porque vivimos en una época que yo la llamo el mito del mercado. A ver. Suponemos Ajá. que existe un mercado. Ahora, ¿cómo definimos el mercado? Así, a mano levantada, ojo, no es una interpretación académica. Normalmente el mercado es un ámbito físico o interconectado donde... Ahora virtual. Ahora incluso virtual, pero a nivel internacional, bueno, en todas sus variantes. Pero el mercado es básicamente un ámbito donde existen compradores y vendedores. Eso es el mercado. En teoría. Y esto es en el aspecto práctico. Para darle una denominación genérica lo llamamos así. ¿Qué es el mercado? Bueno, el mercado de inmuebles, el mercado de alimentos, el mercado es un lugar donde hay gente que vende y gente que compra. Esa es la idea elemental. Y que en la teoría, a partir de esas dos fuerzas, va a surgir el precio. Bueno, ahí viene el tema, claro. Dentro de la teoría económica, microeconómica, ¿no? La regla teórica es que los precios de esas mercaderías que se transan en el mercado surgen a través de una llamada ley de oferta y demanda. Oferta, es decir, productores que venden, y demanda, consumidores que compran. Es una regla tan elemental. Cuando yo estudiaba, y durante muchas décadas más, existía un manual de economía muy importante, famoso, tradicional, del profesor norteamericano Paul Samuelson. Sí, se ¿no? sigue usando. Y se sigue usando porque él después hizo otra versión con Nordhaus y después con otro más. Y me acuerdo que en uno de los capítulos iniciales él dice, a cualquier, no sé si decía ignorante, o a cualquier neófito en economía, dice, se le puede explicar cualquier cosa si entiende dos palabras, oferta y demanda. Sí, efectivamente, en los libros, en el esquema, en la concepción, la idea de que el precio surge por la pugna entre oferta y demanda es una idea subyacente válida. Nadie va a negar el sustrato válido de la idea de oferta y demanda. Ahora, ¿cuál es el grado de realidad y validez que eso tiene en el mercado real, ¿no? Es decir, una cosa es analizar teórica, académicamente un hecho, otra cosa es bajarlo a la tierra y ver cómo funciona en la práctica. Por eso yo hablo de mito del mercado. ¿Por qué? Porque normalmente, y eso los economistas del establishment y los liberales a ultranza, ¿no?, mantienen en forma dogmática la idea de que todas las cuestiones del mercado se definen por oferta y demanda. Pero Lo ahí aceptan viene... como una ley, como la ley de la gravedad. No, es No claro, se- como no se ley. debate. Primero habría que hacer una reserva. En las leyes sociales no son leyes físicas. La ley de gravedad es una ley que se cumple inexorablemente, y es matemática y física y cuantificable. Las leyes sociales siempre son relativas. Primero porque son relativas, porque son subjetivas, dependen de las personas, de los hombres, de su psicología, de los pueblos, etc. Pero también son relativas desde el punto de vista que interactúan con muchos otros factores a la vez. La gran confusión, digo yo, viene del principio del ceteris paribus.
Para lo explico para que la gente no se confunda. Cuando uno toma un manual de economía, y Samuelson era uno de ellos, dice ceteris paribus. Es una expresión que viene del latín que significa mientras las cosas no cambien. Ajá. Eso significa que la ley de la oferta y de la demanda, donde pugnan vendedores y compradores para determinar el precio, se da siempre que exista el principio del ceteris paribus, es decir, que el resto de las condiciones no varían. Y nos encontramos que por definición la regla es exactamente la contraria, porque la oferta y la demanda de compradores y vendedores no es la única fuerza del mercado, ¿verdad? Ejemplo, hay una sequía, ahí sonamos, porque ahí hay mucha demanda y poca oferta. Entonces se produce una distorsión del mercado, es decir, el mercado responde aumentando precios, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? O se comercia a grande distancia. Bueno, no es lo mismo comerciar una Coca-Cola, cualquier producto acá o en una localidad más allá, porque hay factores que se adicionan de distancia. Puede haber factores de seguridad, puede haber factores de conservación, puede haber todo tipo de combinaciones, productos alimenticios con productos técnicos, ejemplo, envases, ¿verdad? Sí, vos tenés la mercadería, pero si no tenés una industria de envase adecuada, no lo tenés, y así se puede relativizar la cosa hasta el infinito. Entonces, por eso yo digo que lo que falla en la primera falla de concepto en la ley de oferta y demanda, es el principio de ceteris paribus, porque se está razonando idílicamente en un mundo donde las demás variables no fluctúen, cuando la regla es exactamente la contraria, que todo fluctúa. ¿Me explico? Es decir, es un supuesto falso, porque una cosa es suponer, esto se da así, suponiendo que el resto de las cosas no varían. Pero la realidad es exactamente la contraria, que por definición todas las cosas van variando todos los días. Entonces nos encontramos con esto, que el mercado está distorsionado ya de principio por la relatividad que supone imponer una regla de interpretación. No, mientras las otras cosas no cambien, rige la ley de oferta y la demanda. Pero señor, todas las cosas cambian. Entonces tenemos que ver cómo reformulamos esto. A esto hay que agregarle lo siguiente, no invalida esto la tendencia. Se podría hablar más que de ley de tendencia de oferta y demanda. Tendencia, sí, pero regla, ley, las leyes existen en la física, en sociales no existen así. Pero atrás de eso ahí hay un poco de cientificismo, de querer mostrar a la economía como una ciencia que no se puede equivocar. Sí. Y de ahí hablar con esa autoridad de verdades incontrastables cuando no es así. Estamos en el mundo... Exacto. Darle una categoría inapelable. Exacto. Categoría inapelable. Pero señores, con distorsiones prácticas. Claro. Por ejemplo, la principal causa concreta de la inflación argentina desde el punto de vista económico es, y esto lo han estudiado gente amiga muy calificada, el doctor Juan Carlos Bacareza de la Fundación Buenos Aires 21, el doctor Carlos Ragonesi, que los conozco, Basualdo y otros investigadores, Putica, que son de la Universidad de Lomas, hablo de ellos porque en particular son los que entiendo que mejor han formulado esto, ¿no? Donde plantean el tema, y Bacareza lo viene diciendo hace décadas, ¿no? Dice, tenemos una patología en la Argentina. La patología es que cuando aumenta la demanda, cuando aumenta la presión de la demanda, los empresarios, los industriales, no responden aumentando las cantidades, sino aumentando los precios, ¿no? Es decir, normalmente, si aumenta la demanda, ¿qué hace un comerciante lógico? Aumenta la producción. Yo no aumento la producción. Hay más requerente, entonces aumento el margen usufructo y tengo más margen de ganancia. Ese tema es importantísimo. Entonces, primera distorsión es
la ley de la oferta y la demanda tiene un cumplimiento fáctico relativo, totalmente relativo, y no funciona en la práctica. Tanto es así que yo me atrevo a decir que todo aquel que venga a plantearte así, como a plantearte en las narices, existe la ley de oferta y demanda, en principio te está engañando, ¿no? Porque está planteando un principio que no es válido y existente en la práctica. Pero a eso se agrega un tema importantísimo que quien lo señalaba notablemente, yo lo he estudiado bastante eso y lo he desarrollado en conferencias expresas eso, quien aportó algo de eso no fue un economista de profesión, sino un sacerdote católico, el padre Julio Membiel, que en sus libros, en un librito pero muy denso de conceptos fundamentales de la economía, ella tenía otro, concepción católica de la economía. Pero, ¿de qué año son estos libros? El primero que escribió, Concepción Católica de la Economía, fue del año 1936-37, donde era muy duro contra el capital financiero y el manejo que hablábamos la otra vez. Luego, muchos años más tarde, yo lo conocí personalmente, lo traté y me formé en gran parte gracias al padre Membiel en estos temas, no solamente económicos, ¿no? Él escribió en el año 1952, creo, el libro Conceptos Fundamentales de Economía, que era doctrina social católica aplicada a la economía. Y cuando él habla de la ley de oferta y demanda, agrega algo que ningún economista ni pensador menciona: la ley de reciprocidad en los cambios, que él no la toma de un economista, sino de un filósofo, de Aristóteles. Ajá. El que mencionaba la equidad en los cambios, ya en su momento, en la antigua Grecia, era Aristóteles, cuando hablaba de que cuando se transaban bienes en el mercado, ley de oferta y de demanda, tenía que haber una reciprocidad en los cambios, no solamente a nivel individual, sino a nivel de sectores de mercado. ¿Qué quiere decir esto? En el mercado existen distintos ámbitos, lo que sería distintos mercados, ¿verdad? Mercado de alimentos, mercado de la construcción, mercado de automóviles, una infinidad de mercados y submercados, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? No todos los mercados trabajan con el mismo margen de ganancia. Entonces, la ley de reciprocidad en los cambios que apuntaba el padre Membiel decía que la ley de la oferta y la ganancia no era válida si no venía acompañada por la ley de reciprocidad en los cambios, que quiere decir que todos los sectores tienen que tener la ética social de manejarse con los mismos niveles de ganancia. ¿Por qué? Porque si un sector de mercado aumenta indebidamente sus márgenes de ganancia, está perjudicando al otro, le está quitando rentabilidad al otro, ¿no? Digamos, no sé, para poner un ejemplo, un proveedor de automóviles que le provee llantas de automóviles, para poner un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Si él quiere tener un mayor margen de ganancia y entonces aumentan los precios para tener más ganancia, una de dos, lo pone entre la espada y la pared al cliente, porque el cliente, el negocio intermedio dentro de la cadena de formación de precios, tiene una disyuntiva: o se traga la diferencia o la transmite, claro, y consecuentemente envilece la cadena de precios. Entonces, el padre Membiel, sobre una base aristotélico-tomista, pero desarrollada, que él lo desarrolla en ese libro que se consigue, Conceptos Fundamentales de Economía, el segundo, ¿no? Él desarrolla esto, que la ley de la oferta y la demanda es válida cuando está condicionada con la ley de reciprocidad en los cambios, es decir, con la ética de la doctrina social católica, que quiere decir el no abuso de los precios, ¿no? La trilogía de la doctrina social de la Iglesia, idea del precio justo, que no es necesariamente el precio de mercado.
El precio justo es el precio que tiene una mercadería por sus costes más un margen razonable de ganancia. Como dice alguien, hay que hacer costos, entonces. Es obligación del Estado. Coste, es claro. Es decir, un buen secretario de Comercio Interior debiera hacer costos. Ahora, cuando llegamos al Estado, haceme acordar de eso, porque sí, es oportuno presentar, pero primero explico el concepto. Ojo que yo utilizo el correcto castellano, ¿no? Que los españoles dicen costes, no costo, ¿no? Pero bueno, aquí está aceptado, costo, coste. Bueno, ¿qué ocurre? La doctrina social católica en materia económica tiene, a mi juicio, desde los principales autores que han desarrollado el tema de la doctrina social católica, tiene 3 principios básicos para mí. El primero es la doctrina del justo precio, el segundo es la del salario digno y el tercero es la condena de la usura. El primero de todo, que es el precio justo. ¿Qué es el precio justo? El que se determina en función del coste del producto, del coste de fabricación, más un margen razonable de ganancia. Ese no es el precio del mercado. El precio del mercado surge de una transacción o tensión entre la oferta y la demanda. Es independiente del concepto de justo precio. Hay que tener muy presente eso. Es una diferencia que yo la considero muy importante. No hay ningún valor ético moral en el precio. Es claro. Vos acá vender una botella de agua mineral tiene un precio, llamémosle mínimo, ¿no? De todo. Pero si vos vas a una zona desértica donde no hay, entonces el precio no depende del coste, depende de lo que el especulador te pida, porque si te estás muriendo de sed, te puede cobrar una millonada por la misma botella de agua. Y está como bien visto, ¿sí? Pedirle todo el oro que dispone por una botella de agua. Claro, decir, según la fría ley clásica liberal de la oferta y la demanda, y señor, el no precio sería reprochable moralmente. Es claro, por eso la ley de la oferta y la demanda no juega con la ética del mercado, claro. Es independiente. Clarísimo, es más, clarísimo. Todo el pensamiento liberal clásico que atribuye autonomía a las decisiones del mercado es prescindente de la ética. Esa es la principal diferencia entre la doctrina social católica y la doctrina liberal. La doctrina liberal prescinde de la ética. Digamos que es el mercado, es el mercado. Un cristiano o un católico no podría ni debiera ser nunca liberal. Sí, ese tema ya ha sido planteado y he respondido así. Hay una incompatibilidad de fondo entre el pensamiento católico y el pensamiento liberal. Por eso es equívoco el concepto y la idea del liberalismo católico, porque en realidad son conceptos antitéticos. Es lo mismo que cuando se dice un catolicismo marxista, por ejemplo. No, porque parten de concepciones distintas, de cosmovisiones diferentes. La cosmovisión es la idea del mundo y de la vida que tiene cada uno. En la religión cristiana, y particularmente en nuestra religión católica, prima la ética. Nosotros la ética es la capacidad de diferenciar lo que está bien y lo que está mal. El mercado no diferencia la ética. El mercado te mide fríamente, señores, aquí hay oferta y demanda. Usted lo compra, el que es poseedor de la mercadería frente al que la necesita, tiene la capacidad de especulación que normalmente el consumidor no tiene. ¿Por qué? Porque no son dos fuerzas simétricas. Claro, por eso. Pero por la teoría de la concentración económica que vimos, claro, el mercado no es libre. Claro. No es libre, no hay paridad. Vos no podés ir a imponerle a un supermercado los precios que te cobra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las corporaciones empresarias están organizadas y son poderosas. Y manejan no solamente el poder del mercado, sino manejan la influencia sobre los gobiernos, ¿verdad? Mientras que el consumidor está atomizado.
salvo algunas asociaciones que tratan de proteger el interés de los consumidores, ¿no? Para eso estaba también en la Secretaría de Defensa del Consumidor, pero no, en la concepción del establishment económico y de base liberal, no, señores. Acá prime el mercado, esto es lo que manda el mercado. Y el mercado es la ley del más fuerte. Claro. Es la ley del más fuerte. Y como la oferta está organizada y la demanda e influyente, mientras que la demanda autorizada, por eso digo, el mercado hoy es un mito. Porque con la concentración económica existe una asimetría. Y lo estamos viendo. ¿Por qué se produce la inflación? La inflación no lo produce la gente. La inflación, en lo mecánico, en lo inmediato, la produce la remarcación salvaje de precios que estamos viendo. ¿Por qué en diciembre pasado los precios aumentaron 25%? Y porque quieren liberalismo, quieren libertad de mercado. Ahí tienen la libertad de mercado. Sí, señores, tienen piedra libre. Remarquen los precios como quieran. La libertad no era para el consumidor, era para el consumidor es dependiente, es decir, claro, puede tener una capacidad de reacción por necesidad extrema, lógico, puede reducir hasta cierto punto determinados gastos, pero no puede prescindir de lo elemental de comer. Y además, como los precios rigen en todos los ámbitos del mercado, vos, aunque vayas de un lugar al otro, ¿no?, podrás obtener mínimas variaciones de precio. Una vez, bueno, en mi época que yo era chico, joven, ¿no?, el que había alargado esos comentarios era el famoso ingeniero liberal Álvaro Alzogaray, ¿no? Y me acuerdo que en un programa, creo que ahora no tengo televisión, no veo televisión por definición, pero lo parodiaban, ¿no? Y dice, él dando consejos a las amas de casa, como después había una señora que falleció, Lita de Lázari, sí, que también daba consejos. Señora, camine. Es claro, camine, es claro. Entonces le hacían una parodia donde él decía, sí, dice, porque miren, el kilo de papas, hay un negocio en La Boca que usted lo puede conseguir 5 centavos más barato. Y después se corre a Liniers y quiere comprar naranjas y las naranjas ahí la consigue 3 centavos más barato. Y después si quiere conseguir peras, se corre hasta 11 y todo. Claro, parodiaban en el sentido de decir, sí, que podés establecer una cierta diferencia entre comercios próximos. Existen variantes, pero variantes de grado, no de fondo. Cuando aumenta un producto, aumenta en general, ¿no? Y entonces, por eso digo que el mercado es un mito. Y ojo, porque esto es importante, porque esto forma parte del discurso del establishment, Esto no es una idea aislada de una persona, esto es parte del discurso establecido oficialmente. Y peor ahora, porque ahora impuesto desde el gobierno, porque desde el gobierno se parte de esta falsa premisa de que mande el mercado. Quiere decir que, por eso apenas asume Milei en la Argentina, lo primero que resalta la prensa económica internacional es un gobierno pro mercado, que quiere decir pro empresas. Claro, porque el mercado lo controlan las empresas. Entonces, por carácter transitivo, cuando yo digo es un gobierno pro mercado, quiere decir es un gobierno pro empresa, claro, porque los que controlan el mercado son las empresas, no son los consumidores, ¿no? Si vienen con la idílica imagen de que no, el poder del consumidor, el poder de compra, sí, eso no rige en la vida real. Gran parte de los votantes de Milei están convencidos de que está bien de que así sea. Es decir, no han escuchado otra campana y creen que lleva razón, tiene lógica. Sí, acá yo no me meto en política exactamente, me guste o no me guste Milei, estoy hablando de una falsa idea transmitida desde el gobierno, desde las autoridades y desde las usinas de pensamiento. Y que gran parte de la sociedad lo compra. Es claro. Nosotros, el año pasado, si no creo, en un encuentro de empresarios,
un dueño de una gran cadena de supermercados, creo que es el dueño de la Anónima, cuando un periodista le pregunta, exacto, dice, bueno, ¿cómo hace para poder combatir la inflación? Con una sonrisa de oreja a oreja dijo, no, remarco. Sí. La pregunta, si no me equivoco, fue que le hace en un panel que él estaba en un escenario, ¿no? Sí. Le dijeron, y dice, usted como empresario, ¿cuál es su principal actividad hoy? Y él se rió, el titular del Anónima, un Brown, dice, remarcar precios. Ahora, como dando por sobreentendido que el aumento de precios era institucional y lo que ocurrió en la práctica, ya antes, pero con la asunción del nuevo gobierno Milei, es piedra libre. Es como, había un socialista francés que a principios del siglo XIX tiró una frase muy sugestiva, ¿no? Jules Guesde se llamaba. Él dice, el liberalismo, el capitalismo liberal, dice, sostiene el principio de la zorra libre en el gallinero libre. Somos todos iguales, somos todos libres. Si vos querés, podés hacerle competencia a la Coca-Cola. ¿Cómo no? ¿Qué te impide hacerlo? El mercado te lo permite y vos lo podés hacer. Y si vas a comprar, vos podés ejercer tu poder como demanda. Sí, perfecto. Vas y aún el almacenero de la esquina se mata de risa porque el almacenero de la esquina dentro de la cadena de distribución es también una víctima. La gran diferencia es que a lo largo de la cadena de producción y de comercialización nadie se perjudica porque todos trasladan los precios. Pero el último orejón del tarro, el que no tiene capacidad de trasladar aumento, es el consumidor y es el que recibe todo el impacto de los precios. En síntesis, por eso insisto en este concepto que para mí es importante, por lo menos lo definí yo, no lo copié de nadie, el mito del mercado. Nos movemos bajo el supuesto de que existen mercados libres y lo peor, se propugna como dogma político de gobierno, ¿no? Los mercados tienen que ser libres. Entonces se vuelve a esto, que la vieja premisa, que la citaban varias personas, entre ellos el general Perón, que lo decía, dice, cuando un mercado no lo controla de alguna manera el Estado, lo controlan las grandes empresas nacionales y multinacionales que controlan el mercado, es decir, los oligopolios y la concentración económica. Y ese es el estadio en que vivimos en la Argentina. Y como a su vez al capital económico lo controla el capital financiero, por eso en la cadena de distribución el que manda es el capital financiero, que es el que impone las condiciones de dinero con las cuales se sostienen las empresas, porque a lo largo de la cadena de comercialización cada uno necesita dinero, crédito, financiamiento, ayuda o sostén o capital financiero que compra esas empresas. En consecuencia, el capital financiero manda sobre el capital económico y el capital económico manda sobre el mercado. Esa sería la secuencia. Clarísimo, básica. Maestro. Don Héctor, un gusto este nuevo capítulo y creo que da para seguir trabajándolo, profundizando este tema cada uno de lo que muy bien denomina mito de mercado, que pareciera que es una verdad religiosa que lamentablemente muchos argentinos lo asumen como algo que hay que aceptarlo y que está bien que suban el precio caprichosamente porque seguramente los precios estaban atrasados. Y seguramente la Shell cuando sube la nafta se estaría por fundir y seguramente los laboratorios se estarían por cerrar. Ahora que nos han duplicado en estos 2 meses, no sé, los medicamentos han aumentado más de un 100%. Es decir, los aumentos que se han producido en el primer mes y en lo que sigue ocurriendo, porque no nos olvidemos que esos aumentos son acumulativos. Exacto.
porque un mes aumenta el 25%, ah bueno, pero después se desaceleró y en enero aumentaron el 20%. Sí, el 20% sobre el 25%, entonces el acumulado ya te da como un 50%, y así sucesivamente. Mirá, yo creo que a esta altura, y quizás antes de pasar a otros temas, la próxima vez, el próximo programa, si querés, podría ser específicamente sobre la inflación. Ah, estupendo. Porque la inflación es una patología del mercado. Exacto. Y es también una patología de la moneda. Se podría hablar de eso, pero bueno, lo hablamos en la próxima. Bueno, nos estamos viendo en la próxima y interesantísimo esta idea de hablar de la inflación, que está directamente vinculado a estas patologías. Como siempre, muchas gracias, maestro, y nos estamos viendo la semana próxima. Ok, gracias por tu entrevista. Chao.